Hola chicos, hoy vamos a iniciar con un tema que se llama polígonos regulares. En la naturaleza hay gran cantidad de figuras que son polígonos regulares y además el ser humano pues lo utilizamos mucho para lo que es construcción o para cualquier cantidad de ejemplos que podríamos encontrar en la vida cotidiana. Aquí les puse algunos ejemplos como lo que es en la naturaleza. Podemos ver las colmenas de abejas o los patrones que tiene el balón de fútbol, las señales de tránsito. El edificio es en Estados Unidos, el Pentágono, que redundantemente es un pentágono. Vamos a repasar algunos términos muy básicos que son los elementos del polígono regular. El lado es cada uno de los segmentos que forman el polígono, entonces cada uno de esos obviamente se llaman lados. El vértice es cada uno de los puntos que une dos lados consecutivos, entonces cada uno de estos puntos se llaman vértices. Cada uno de esos son vértices. El centro es el punto interior equidistante de todos los vértices. Equidistante significa que todos están a la misma distancia, entonces sería este punto. Todos los vértices van a estar a una misma distancia. El radio es el segmento que une el centro del polígono con uno de los vértices. Sería este segmento que va desde un vértice al centro. Ese sería el radio. El apotema es el segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. Básicamente es este segmento que va desde el centro hasta el lado en forma perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados. Otro dato muy importante es que este punto es un punto medio, o sea que esto va a medir exactamente lo mismo que es, o sea la mitad del lado. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. No consecutivos es que no está uno después del otro. Entonces, como acá es este segmento que une dos vértices y no están consecutivos. Consecutivos es este con este es consecutivo. No consecutivos serían estos dos. Más adelante vamos a ver que desde un vértice se pueden trazar varios diagonales. De hecho es una fórmula que vamos a estudiar para encontrar cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice o desde todos. El ángulo interno es cada uno de los ángulos formados por dos vértices no consecutivos. ¿Okay? Básicamente los ángulos internos van a ser esto, este o este es otro ángulo o este es otro ángulo. ¿Okay? El ángulo que se forma desde dos vértices no consecutivos. El ángulo central es cada uno de los ángulos formados por dos radios consecutivos. Es la amplitud que podríamos ver acá. Tenemos dos radios, entonces el ángulo que se forma entre uno y el otro es el ángulo central. El ángulo externo es cada uno de los ángulos que tiene como vértice a un vértice del polígono y como rayos a un lado y la prolongación del lado consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente yo voy a agarrar un lado y lo voy a extender. ¿Okay? Este lado lo extendimos acá, ¿okay? Y el ángulo externo es el que se forma entre ese lado que extendemos y el otro lado. Esa amplitud es el ángulo externo. Ya habiendo repasado esos elementos, a continuación vamos a estudiar algunas fórmulas de
de sus propios elementos. Y además vamos a estudiar la clasificación de los polígonos según la cantidad de lados. Los polígonos regulares se pueden clasificar según la cantidad de lados que posean. Si tienen 3 lados se llama triángulo equilátero. Si tiene 4 lados sería un cuadrado. Los pentágonos tienen 5 lados. El hexágono 6 lados. El heptágono 7 lados. El octágono 8 lados. El nonágono 9 lados. El decágono 10 lados. El endecágono 11 lados y el dodecágono 12 lados, el tridecágono 13 lados y el tetradecágono 15 lados. Hay más, pero por el momento vamos a estudiar hasta acá. Al decir que son regulares, cabe rescatar que esto me indica que cada uno de sus lados miden igual. Hay algunas fórmulas bastante básicas en lo que son polígonos regulares para poder encontrar la medida de ángulos y diagonales. Para esto vamos a necesitar n, y n es el número de lados que posee el polígono regular. Entonces, al tener el número de lados podemos encontrar el valor que me estén solicitando. Por ejemplo, lo que es la medida del ángulo central es 360 dividido entre n, o sea 360 dividido entre la cantidad de lados que tiene el polígono. Sí les voy a rescatar acá que es importante que nos aprendamos las nomenclaturas. Si ustedes leen el título es lo mismo que viene acá. Esto me dice medida, este símbolo es el símbolo de ángulo y pues me indica de central, ¿ok? Entonces, medida del ángulo central es 360 entre n. La suma de los ángulos centrales de un polígono regular siempre va a dar 360. Este símbolo me indica sumatorio. Entonces, suma de la medida de los ángulos centrales siempre va a ser 360. La medida del ángulo externo de un polígono va a ser 360 entre la cantidad de lados. La suma de los ángulos externos, por lo tanto, también va a dar 360. La medida del ángulo interno es esta fórmula. Medida ángulo interno va a ser igual a 180 por número de lados menos 2 dividido entre el número de lados. Además tenemos la suma de las medidas de los ángulos internos. Otra vez acá este símbolo me indica sumatoria. Suma de la medida de los ángulos internos va a ser 180 por n menos 2 o número de lados menos 2. La cantidad de diagonales desde un vértice va a ser el número de lados menos 3. Y si queremos la cantidad de diagonales desde todos los vértices, va a ser el número de lados por el número de lados menos 3 dividido entre 2. Vamos a realizar un ejemplo donde aplicamos las fórmulas anteriores. En este caso me piden aplicarlo de acuerdo a un octágono. Entonces, un octágono sabemos que tiene 8 lados. Entonces, vamos a aplicar las fórmulas sabiendo que el valor de n va a ser 8. ¿Okay? Entonces, tenemos medida del ángulo central. La fórmula me dice que es 360 entre n. Entonces, vamos a tener 360 y sustituimos n, que en este caso sabemos que es 8. Hacemos la división. 360 entre 8 es 45. Como es un ángulo, pues la respuesta va en grados. La suma de las medidas de los ángulos centrales, vimos que siempre va a ser 360. Entonces acá no hay nada que hacer. Simplemente la suma de los ángulos centrales es 360. La medida del ángulo externo es igual a 360 entre n. Entonces vamos a tener 360 entre 8 y bueno, ya sabemos que eso da 45.
y que son grados. Igual con la sumatoria de la medida de los ángulos externos, sabemos que siempre va a ser 360 grados. ¿Okay? Si me solicitan la medida del ángulo interno, tenemos la fórmula 180 n-2 entre n. Entonces simplemente vamos a sustituir el valor de n. Vamos a tener 180, n sabemos que es 8, menos 2, cerramos paréntesis, entre n que también es 8. Esto lo podemos hacer paso por paso o simplemente meten los valores a la calculadora y eso nos da un resultado de 135. Entonces tenemos que la suma de la medida de cada uno de los ángulos internos de un octágono es 135. La suma de las medidas de los ángulos internos, la fórmula me dice 180 n-2. Entonces vamos a poner 180, abrimos paréntesis, n es 8 menos 2. Igual resolvemos esto y el resultado es 1080. Entonces escribimos 1080 grados. Recuerden que son ángulos. Si me piden la cantidad de diagonales desde un vértice, lo sacamos con la fórmula n-3, o sea, número de lados menos 3. Tenemos que n en el octágono es 8 y le restamos 3 y nos da 5. ¿Okay? Entonces desde cada vértice salen 5 diagonales. Si por el contrario me piden la cantidad de diagonales desde todos los vértices, aplicamos la fórmula. N es 8, otra vez n que es 8, menos 3, cerramos paréntesis, dividido entre 2. De igual forma podemos resolver esto paso por paso o lo metemos en la calculadora y nos va a dar un total de 20 diagonales. Esta es una forma o un ejemplo básico de cómo aplicar estas fórmulas. Acá tenemos una ilustración nada más para que les quede claro lo que encontramos con las fórmulas anteriores. Encontramos que el ángulo central nos dio 45. Okay, bueno, primero tenemos un octágono, ¿verdad? 8 lados. El ángulo central nos da 45. Que podemos aprendernos de una vez que el ángulo central es igual al ángulo externo. Recuerden que el ángulo externo era prolongar un lado y es la amplitud entre ese lado y el lado consecutivo. Encontramos la medida del ángulo interno que nos dio 135 grados. Y encontramos que las diagonales desde un vértice son 5 y aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. Nada más para que les quede bien claro los términos anteriores. Otro tipo de ejercicio que nos podemos encontrar con respecto a las fórmulas que acabamos de estudiar es en el caso que me den un dato, alguno de los datos, y me pidan otro o me pidan la cantidad de lados con respecto al dato que tenemos. Solo vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos. El ejemplo nos dice, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es igual a 1260. Determine la cantidad de diagonales desde un vértice. Ok, entonces aquí tenemos dos cosas. Tenemos el dato que me están dando, que es la medida del ángulo interno. Dice que es 1260 y además me está pidiendo las diagonales desde un vértice. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a identificar es eso, qué me dan y qué me piden. Yo acá voy a escribir exactamente eso, qué me están dando y qué me están pidiendo.
que es muy importante leer bien que lo que me dan no es el ángulo interno, sino es la suma. Entonces voy a escribir lo que dice aquí, suma de ángulo interno. Ya vimos que el símbolo de sumatoria es este símbolo de la medida del ángulo interno, es igual a 1260 y escribimos el valor que me dan. Ok, voy a buscar en las fórmulas cuál es la fórmula de la suma de los ángulos internos y la voy a escribir. Entonces ahí la tenemos, la fórmula me dice 180 n menos 2 y el dato que tenemos es que esto es igual a 1260. Ven que este tipo de ejercicios al contrario, ya me están dando el resultado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues despejar. ¿Ok? Eso es una simple ecuación. Entonces, vamos a despejar cuánto es el valor de n. Entonces, bueno, para resolver cualquier ecuación, primero que todo, tenemos que quitar ese paréntesis, que sabemos que si hay algo delante de un paréntesis va a entrar a multiplicar. ¿Ok? Entonces, lo que tendríamos sería 180 por n, entonces me va a quedar 180n. Tenemos un menos, entonces ponemos menos, y 180 por 2 son 360. Eso es igual, y bajamos a 1260, bajamos el valor que teníamos. Ok, ahí ya tengo una ecuación lineal normal y corriente. Aplicamos las reglitas, que si esto está restando va a pasar a sumar al otro lado. Entonces me va a quedar 180, lo bajo porque no le voy a hacer nada por el momento, 180n, 1260 también lo bajo, no le voy a hacer nada. El que voy a mover es 360, que está negativo, entonces pasa positivo. Ok, eso es una suma, entonces podemos sumar 1260 más 360. Entonces 180n lo bajamos y ponemos el resultado de la suma, que es 1620. Ok, pero todavía no tengo n despejado. ¿Qué me está estorbando? Ese 180 que está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Me va a quedar entonces que n es igual a la división de 1620 entre 180. Okay, eso sí ya es una división normal que podemos resolver. Nos daría que n es igual a 9. Ok, ahí ya tengo el primer dato, que es el número de lados, que es muy importante porque es el que me va a ayudar a determinar lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Las diagonales desde un vértice. Y yo tenía en las fórmulas que las diagonales desde un vértice era igual a n menos 3. Esa es la fórmula. Entonces, muy simple. En este caso es bastante simple. Vamos a resolver eso. Entonces va a quedar diagonales es igual, y en vez de n, ¿cuánto nos dio n? 9 lados. Le restamos 3. Hacemos la resta y nos da la cantidad de diagonales desde un vértice. Como respuesta podríamos poner entonces que el polígono tiene 6 diagonales
desde un vértice. ¿Okay? Entonces ahí resolvimos un ejercicio desde otro dato que nos habían dado. Voy a hacer un paréntesis acá para que usemos la calculadora para resolver la ecuación. Aunque estas ecuaciones son bastante simples y yo sé que ustedes pueden resolverlas perfectamente, creo que es una buena herramienta también aprender a usar la calculadora. Entonces voy a resolver otra vez esto mismo, pero con el uso de la calculadora. Bueno, la primera parte sí va a ser siempre igual. Sacamos el dato que me están dando, la suma de la medida de los ángulos internos es igual a 1260 según lo dice el ejercicio. Buscamos la fórmula y sustituimos esto por la fórmula que era 180 n-2 es igual a 1260. Acá donde les dije, ok, se nos formó una ecuación. Ya vimos cómo hacerlo manualmente. Vamos a usar ahorita la calculadora para ver cómo podemos resolver una ecuación, en este caso lineal, con esta herramienta. Entonces, básicamente va a ser escribir exactamente lo que tengo acá en la calculadora. Entonces voy a escribir 180, abro paréntesis, no voy a poner n, sino que voy a poner una variable x. ¿Okay? Entonces voy a poner x. Para escribir x usamos alfa y acá está la x. X menos 2, cierro paréntesis y aquí dice igual, voy a escribir ese igual, no le voy a dar acá al igual, voy a escribirlo. ¿Cómo lo escribo? Vean que aquí está en rojito también, alfa, calc, sale el igual. ¿Okay? Entonces 180 x menos 2 es igual, y la ecuación me decía que era igual a 1260. ¿Okay? Observen muy bien, lo que yo tengo en la pantalla de la calculadora tiene que ser exactamente lo mismo que tenemos en la ecuación. Como está escrito así, igual, tiene que estar en mi calculadora, exceptuando nada más que no vamos a tener n, ¿verdad? En la calculadora vamos a escribir x. Cuando ya la escribí, para solucionarla, vamos a dar la tecla Shift, la tecla Calc, y le vamos a dar igual. ¿Okay? Al darle igual, aquí ya me da la respuesta. X es igual a 9. Puedo darle igual otra vez, como para que tener la pantalla ahí solamente la solución. La solución para x es 9. Entonces tendríamos que n es igual a 9. Y entonces vean que ahí lo que hicimos fue ahorrarnos un par de pasos con la ecuación, que si lo hacen a mano me encantaría, perfecto, pero podemos usar también la calculadora. Y lo demás ya completamente igual. Ya con este valor podemos buscar las diagonales desde un vértice, que no lo voy a volver a explicar. Nada más sustituimos el valor de n y nos va a dar 6, y la respuesta entonces serán 6 diagonales. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un truquillo ahí con la calculadora que les puede funcionar bastante bien. Veamos otro ejemplo. Nos dice la medida de cada ángulo interno de un polígono regular es 140. Determine la medida de cada ángulo central. Okay, a mí me gusta marcar para no perderme. ¿Qué me están dando? Cada ángulo interno es 140 y me están pidiendo la medida de cada ángulo central. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir las fórmulas. Bueno, lo que me están dando. Vamos a ver. Los símbolos es escribir lo que me están diciendo. Medida M. Ángulo, escribo el símbolo de ángulo. Interno, pongo una I. Es igual a 140 grados. Ok.
Voy a escribir acá de una vez qué me están pidiendo. Me están pidiendo la medida del ángulo central. Entonces buscamos la fórmula y la escribimos. Y la fórmula del ángulo central es, la medida del ángulo central es, la medida del ángulo central es 360 entre n. Okay. Aquí es bueno hacer esto de una vez porque entonces acá, ¿qué necesitamos? Pues ocupamos n. ¿Cómo sacamos n? Pues lo vamos a sacar del dato que me dan porque es lo único que tenemos. Entonces, ahora vamos a buscar la fórmula de medida del ángulo interno y la vamos a escribir acá abajo. La fórmula es 180 n menos 2 entre n. Esto es igual al valor que tenemos, 140. Ok, entonces igual tenemos una ecuación, entonces vamos a empezar a despejar. Lo primero es, primero voy a pasar esta n, voy a copiarlo todo nada más. Esa n que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría esta fórmula, 180 n menos 2 es igual a 140 n. Lo siguiente que voy a hacer es, este 180 está multiplicando lo que está dentro del paréntesis, entonces voy a meter a multiplicar. Quedaría 180n menos 360 es igual a 140n. Ok, la idea es dejar la n solita, entonces, bueno, pero aquí tengo n y aquí tengo n, entonces voy a juntarlas. Entonces, 180 que está positivo va a pasar al otro lado negativo. Entonces me va a quedar menos 360, no lo voy a mover, entonces va a quedar ahí. 360 es igual, entonces tenemos 140, tampoco lo muevo, entonces va a quedar ahí. El que voy a mover es el 180 que está positivo, entonces pasa al otro lado del igual, negativo. ¿Okay? Entonces me va a quedar 140n menos 180n. Eso es una resta que podemos resolver. Entonces nos va a quedar el menos 360, que todavía no lo vamos a usar, entonces lo escribimos igual y resolvemos la resta. Quedaría menos 40n. ¿Okay? La n todavía no está solita, perdón, eso es un igual. Todavía no está solita. ¿Qué falta? Pues ahora este 40 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Quedaría menos 360 entre menos 40. Resolvemos y nos va a dar que n es igual a 9. Listo, vea que en este primer paso siempre es con la fórmula que me dan tratar de encontrar n. ¿Por qué? Porque lo ocupo para lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? La medida del ángulo central, que es 360 entre n. Entonces yo ocupo, a fuerza ocupamos n, que ya lo encontramos, que es 9. Entonces vamos a sustituir en vez de la n el 9. Y esa es una división normal, podemos resolver. 360 entre 9 son 40. Por lo tanto tendríamos que la respuesta es que la medida del ángulo central es de 40 grados. Ok, voy a explicarles igual con calculadora esta otra ecuación. Entonces con la calculadora igual vamos a tener la fórmula igual a lo que me haya dado el dato en el problema. Entonces vamos a escribir esto completamente igual. Tenemos una fracción, entonces lo primero que voy a poner es la fracción. 180, ese grados, tengo que saber que son grados, pero en la calculadora no lo voy a meter. Paréntesis, en vez de n dijimos que
Ponemos x con alfa x menos 2, cierro paréntesis, me voy para abajo con las flechitas, entre n, entonces entre x, que era alfa x. Ok, ahora tengo que poner el igual, pero tengo que irme a la derecha, entonces con las flechas me voy a la derecha y escribo el igual con alfa igual. Y dice que es igual a 140, entonces ponemos 140. Cuando ya tengo escrita la ecuación en la calculadora, le damos Shift Calc y le damos igual. Mucho cuidado porque lo primero que sale es como la memoria, hay que darle igual. En este caso pues nos dio lo mismo porque era el mismo resultado. Recuerden que damos dos veces igual. Entonces tenemos que n es igual a 9. Y ya con eso seguimos todo el procedimiento completamente igual. Vamos a ver un último ejemplo. Dice: la medida de cada ángulo externo de un polígono regular es de 45 grados. Determine la medida de cada ángulo interno. Entonces, primero ver qué es lo que nos están dando en el problema. Y me dicen que el ángulo externo mide 45 y lo que me están pidiendo es cada ángulo interno. ¿Ok? Entonces, esos son los datos el que me dan y el que me piden. Entonces escribo que la medida del ángulo externo es 45 y aquí escribo lo que me están pidiendo. La medida del ángulo interno es 180, n menos 2 entre n, o sea, ocupo n, que lo vamos a despejar de acá. Buscamos la fórmula del ángulo externo, que es 360 entre n, y lo vamos a escribir. Entonces tendríamos que 45 es igual a 360 entre n. Despejamos, esta es bastante fácil de despejar. Básicamente esto va a intercambiar de lugar con esto, porque esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Me quedaría que n va a ser igual a 360 entre 45. Resolvemos esa división y obtendríamos que n es igual a 8, o sea, el polígono tiene 8 lados. Ya con n, entonces ya podemos buscar la medida del ángulo interno. Entonces vamos a sustituir, en vez de la n, escribimos 8, que es la cantidad de lados. Me quedaría 180 entre paréntesis 8 menos 2 entre 8. Eso lo podemos meter en la calculadora para resolverlo. Queda un resultado de 135 grados. Por lo tanto, la respuesta sería que la medida de cada ángulo interno es de 135 grados. Bueno, chicos, esto es por hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Para el próximo video vamos a poder aprender cómo aplicar todo esto y además para determinar áreas y perímetros. Pero por hoy espero que les haya quedado bastante claro. Recuerden que si tienen dudas me pueden consultar y les mando un gran abrazo, que estén muy bien, chao.